industrial de esa región en comparación con otras. En esa parte se destaca también el espacio importante que la educación ha jugado en las estrategias de desarrollo de Antioquia, considerada una de las bases más importantes de su evolución económica. Posteriormente, en esa primera parte se describen las características y evolución del tejido industrial de Antioquia, haciendo hincapié en el tipo de empresas, desde el desarrollo de la sociedad anónima hasta las corporaciones y las pymes, incluyendo también a las diplomáticamente denominadas empresas emergentes surgidas de la economía de la droga y relacionadas con actividades agropecuarias, transportes de carga urbano, casinos y comercio informal. Luego la estructura del capital con sociedades anónimas inscritas en bolsa, sociedades privadas o familiares, con presencia de capital internacional y estatal y en los distintos sectores de la actividad económica. En su conjunto, esta primera parte hace eco y reafirma lo que también mi colega de la Universidad de los Andes, el profesor Luis Fernando Molina de la Facultad de Administración, ha dicho sobre el desarrollo antioqueño, abro comillas. Con la minería desarrollaron las habilidades, con el comercio, la visión de mercado y el manejo de negocios, con la colonización del suroccidente colombiano, la expansión del mercado, y con la caficultura, la acumulación de capitales. Estos fueron los prerequisitos de la industrialización de Antioquia, a la que contribuyó una clase obrera disciplinada y una capacidad notable de asociación de recursos técnicos y económicos expresados en la sociedad anónima. Cierro comillas. La razón por la cual el autor titula esa parte como, abro comillas, un asunto de familia, salta a la vista, pues la familia desempeñó un papel central en el desarrollo de las empresas antioqueñas durante el siglo XIX y en la industrialización de los primeros años del siglo XX, promoviendo sociedades por acciones que agrupaban a padres, hijos, hermanos, primos y otros parientes por afinidad surgidos por los matrimonios. Ese protagonismo de la más elemental de las sociedades queda clara en la rica descripción de los distintos elementos descritos que resaltan siempre el vínculo entre empresa o actividad económica y familia. La segunda parte del libro, titulada Papel político y económico de las élites patronales de Antioquia y su acento paternalista, desarrolla una característica propia del empresariado antioqueño, consistente en los frecuentes desplazamientos de empresarios hacia el sector público, así como la existencia de lazos entre estos y los partidos políticos en lo local y en lo nacional. Esta tendencia cambió a partir de los años 60, pero no por ello se redujo la incidencia de los intereses empresariales en la formulación e implementación de la política pública, facilitada por la participación protagónica en la organización de instituciones patronales como la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, fundada en 1944. El papel social de las élites se ve reflejado también en una primero incipiente pero progresivamente consolidada labor filantrópica en sectores como la salud, la educación y la cultura. Una comparación con otras regiones, presentada en el capítulo 5, permite resaltar algunos aspectos de ese particularismo regional antioqueño, fuente de orgullo para los originarios de la región, en aspectos como los vínculos entre los principales cargos políticos y estatales, locales y nacionales y las élites patronales por un lado, y el desarrollo de redes regionales por otro. La tercera y última parte del libro, titulada Reconversión de las élites patronales de Antioquia, se centra en varios momentos de los últimos 20 años, el cambio de modelo de desarrollo en América Latina a partir de la crisis de la deuda de los años 80, la irrupción de la crisis social, política y económica ocasionada por la economía de la droga, el proceso constituyente de 1990 y 91, las fases más recientes del formado de gobiernos y los diferentes procesos posteriores. A la luz de esos diferentes momentos y eventos, cada uno de los cuales merece una discusión por sí solo, el autor ilustra cambios importantes en la estructura corporativa de las empresas antioqueñas, así como en la relación entre empresa y política. Por ejemplo, la manera en la que el cambio del modelo proteccionista incidió en la fortaleza y representatividad de las asociaciones empresariales,
alteró los incentivos para la estructura de las empresas e incidió en su orientación, incrementando, por ejemplo, la presión por explorar mercados internacionales. En los cuadros, por ejemplo, en las páginas 192 y 193, que muestran la expansión de diferentes empresas antioqueñas por América del Sur, Caribe y Centroamérica. Eso es un fenómeno relativamente reciente fruto de ese proceso. Un tema particularmente notorio es el de la diversificación de inversiones como mecanismo para limitar los riesgos y acelerar el crecimiento patrimonial. Estrategia empresarial particularmente eficaz para enfrentar muchos de los retos de los distintos momentos señalados. La estrategia, en efecto, está en la base de la notoria capacidad de la mayoría de los empresarios antioqueños de adaptarse a algo y sacar ventaja del cambio nacional y global, de reinventarse, hacer ajustes e interiorizar aprendizajes con facilidad y sin falsos temores al abandono de prácticas y tradiciones cuando éstas resultan detrimentales en el contexto de un modelo en el que el bienestar de la empresa y la promoción de condiciones favorables al intercambio de bienes y servicios se ha considerado históricamente el principal catalizador del desarrollo social regional y que por tanto valora inmensamente una aproximación pragmática a la política en la que se eviten voces ideológicas. En ese sentido, es fascinante la discusión y la presentación que se hace sobre la formación del grupo empresarial antioqueño, un verdadero laboratorio de formación de preferencias empresariales, aprendizajes corporativos y adaptación institucional. Hasta aquí el resumen del libro. Quiero ahora destacar algunos aspectos que me parecen llamativos del texto, aunque estoy segura que no haré justicia al vasto y fecundo repertorio de temas y rutas posibles de análisis que nos ofrece el libro. En primer lugar, quiero resaltar la mirada privilegiada de quien escribe el libro. Como consta también en la solapa del texto, Nicanor Restrepo ha ocupado la presidencia de más de 20 empresas antioqueñas y ha sido él mismo el tipo de empresario que ha combinado su trabajo gerencial con un liderazgo notorio en la política regional y nacional, como lo muestra en el libro a la luz, por ejemplo, de su participación en diferentes procesos de paz desde los años 80, ganándose el respeto de múltiples sectores de la sociedad. Ha sido autor también de numerosos textos, en particular su libro Derecho a la Esperanza, publicado en la serie de libros Cambio cuando aún existía la revista. Fue una de mis principales pistas cuando inicié el trabajo sobre empresarios y paz. Entonces y ahora se ha destacado como alguien quien desde adentro y sin dejar de formar parte del grupo empresarial o, en sus palabras, de la élite patronal, logra abstraerse del grupo y analizarlo. Esa mirada desde adentro, sin ser apologética y sin dejar de ser autocrítica, es particularmente llamativa y novedosa y constituye, en mi opinión, un aporte fundamental del libro. Creo que todos podemos agradecer, por tanto, que haya tomado la decisión de cumplir con un propósito que se trazó, y abro comillas, desde que terminé ingeniería en la Universidad Nacional en 1966, cierro comillas como me lo comunicó, y que consiste en avanzar en el conocimiento y particularmente en el campo de las ciencias humanas. Como verán, el texto está lleno de detalles que solo alguien muy paciente, muy motivado y muy bien informado como su autor pudo reunir. Y en ese sentido es muy informativo últimamente, gracias además a su redacción clara y sencilla. En segundo lugar, valoro del libro su mirada histórica. El desarrollo de la historia empresarial, a pesar del trabajo meritorio de muchos colegas, en los que destaco a los profesores Carlos Dávila y Luis Fernando Molina de la Universidad de los Andes y al profesor Eduardo Sáenz de la Universidad Nacional, es aún incipiente en Colombia y le auguro, por tanto, desde ya un lugar protagónico y prioritario entre quienes estudiamos este tema dentro y fuera de Colombia. Además, el enfoque regional lo hace especial porque permite rastrear de forma detallada a individuos de las élites, así como la evolución de determinados sectores, un verdadero manjar para los estudiosos del tema. Colombia, país de regiones, expresión acuñada originalmente en un texto del CINE de 1998, adquiere así también un refuerzo en la historia empresarial, siguiendo con el recorrido iniciado desde 2003 con la publicación del libro sobre historia empresarial de Carlos Dávila. En tercer lugar, disfruté la tranquilidad y objetividad
lo que los norteamericanos llamarían su carácter down to earth, con la que el texto encara temas difíciles, como el desarrollo de la economía de la droga y el paramilitarismo en Antioquia. En el mundo empresarial, y especialmente en las historias de las instituciones gremiales, lo común es la negación o una actitud defensiva, sobre todo en cuanto a las posibles relaciones con la propia actividad económica, o la divulgación de visiones virtuosas y autorreferenciadas. Estas pueden ser buenas para el mercadeo, pero no para lo que desde la academia debemos promover en términos de conocimiento riguroso, verificable y libre de agendas politizadas. Por ejemplo, cuando el autor señala que, abro comillas, cuando alguno de sus miembros de la élite patronal se apartó de los valores compartidos y delinquió, se produjo la reacción propia de un grupo cohesionado y con fuertes acentos moralistas. Fueron excluidos y se les dificultó al mismo tiempo la utilización de mecanismos de blanqueo del dinero ilegal, cierro comillas, y describe también la expulsión de clubes sociales, alejamientos de actividades gremiales, impedimentos al acceso al sistema financiero local como formas de sanción social, ofreciéndonos así ricas pautas para analizar la compleja relación entre lo legal y lo ilegal en Colombia, especialmente en el terreno de las relaciones sociales, políticas y económicas en el terreno regional. En cuarto lugar, el libro nos brinda útiles herramientas para profundizar nuestro conocimiento de la relación entre empresa y Estado. Ni Estado capturado por intereses endogámicos y oligárquicos al estilo de textos como el de Álvaro Echeverri y Uriburu del 87 o la obra de Julio Silva Colmenares, ni Estado obsoleto e irrelevante ante el imperio sin límites del mercado a solas, como se temía al inicio de la década de los 90, cuando se inició la conversión al modelo neoliberal. Este texto sobre las élites patronales de Antioquia muestra que hay variación histórica entre actitudes de distancia crítica y de colaboración entre ambos actores, y que parte de la base virtuosa del desarrollo regional tiene que ver no con el aislamiento rotundo entre actividad empresarial y Estado, como algunos predican, sino por el contrario, una relación de mutua dependencia con picos variables de autonomía relativa para beneficio recíproco. Como esta también es mi oportunidad para expresar mi lista de deseos de cosas por hacer para este investigador o para futuros colegas que puedan construir sobre lo labrado, lo único que extraño fuertemente en el texto es una discusión más detallada de las corrientes y divisiones internas del actor estudiado, las élites patronales. Ninguna élite es un actor monolítico. Los debates internos resquebrajan o fortalecen consensos, abren nuevos rumbos, permiten o cierran el ingreso de nuevos grupos, zanjan diferencias y labran las bases para estrategias de distintos tipos a través del tiempo. Explorar y explotar esos momentos creo que brindaría un conocimiento aún más profundo del interesante camino emprendido. Aparte de esa observación, quiero reiterar que el texto que tienen, ojalá entre manos en contados instantes cuando lo quieran en el fondo, y aprovecho la publicidad, espero que lean, además de tenerlo, que lo lean diligentemente. Es una contribución valiosísima que apreciamos profundamente y esperamos sea solo una de otras muchas que el autor nos podrá ofrecer en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero expresar mi gratitud a la Universidad de Antioquia, representada aquí por el señor rector, el señor vicerrector, a la profesora Angélica Weber, a todos ustedes por su presencia esta tarde. Para mí realmente, y quiero empezar con una afirmación personal, cuando, como lo decía la profesora, terminaba yo mi carrera de ingeniería en la Universidad Nacional, en la Escuela de Minas, año 66, todavía Francia